Me llamo Estrella y tengo 34 años. Estaba de pie en el salón privado que yo había pagado, sosteniendo un plato que mi madre acababa de decirme que soltara. Las velas eran mías. Las flores eran mías. El 40 aniversario impreso en las pequeñas tarjetas doradas también era mío, en todos los sentidos que importan. Mi hermana me sonrió como siempre lo hacía, como si me estuviera haciendo un favor al dejarme estar ahí parada. Lo que pasó en los 90 segundos después de que solté ese plato le costó a mi familia más de lo que jamás me cobraron, y nunca alcé la voz. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde las mujeres calladas finalmente ponen la mesa en sus propios términos. Acerquen una silla, y si una familia que solo te ve cuando necesita algo le suena familiar, dejen un comentario y suscríbanse. La llamada llegó un martes, como llegaban todas las peticiones de mi madre, envueltas en un cumplido lo bastante filoso para sacar sangre. Estrella, tú eres tan buena para estas cosas, dijo. Tu padre y yo queremos una fiesta de verdad este año. 40 años. Tú te encargas, ¿verdad? Dije que sí antes de notar que era la única a quien le había preguntado. Ese fue el patrón de toda mi vida, si soy honesta. Cuando el calentador de agua se descompuso, me llamaron a mí. Cuando la camioneta de mi padre necesitó frenos nuevos, me llamaron a mí. Cuando una prima se casó a 3 estados de distancia y todos necesitaban cuartos de hotel, de algún modo el bloque de reservaciones cayó en mi tarjeta de crédito. Yo era la confiable. Esa era la palabra que usaban, siempre con una sonrisa, de la forma en que describirías un buen electrodoméstico. Mi hermana Camille era la bonita, la que hacía que las cosas se vieran bien en las fotos. Yo era la que hacía que las cosas funcionaran. Me decía a mí misma que había honor en eso. Me decía que alguien tenía que ser la persona en quien se puede confiar, y estaba orgullosa de serlo. Pero hay una diferencia entre que cuenten contigo y que te descuenten. Y yo había pasado 34 años fingiendo que no sabía distinguir la una de la otra. Mi madre, Sharon, nunca una sola vez preguntó si el momento me funcionaba a mí. Nunca preguntó si podía costearlo. Simplemente asumía, de la forma en que se asume que saldrá el sol, que Estrella se encargaría, y siempre lo hacía. Colgué el teléfono ese martes y abrí una hoja de cálculo nueva, porque eso es lo que hago. Empecé un presupuesto para una fiesta que estaba organizando para gente que olvidaría que yo la organicé. Llevo cuentas para vivir. Manejo una pequeña práctica de contabilidad en una oficina rentada sobre una panadería, y soy muy buena en eso. Los desconocidos me confían la verdad de su dinero, las partes feas y las esperanzadoras, y yo la cuadro al centavo. Hay un consuelo en los números. No te adulan y no mienten. Una columna cuadra o no cuadra. Y cuando no cuadra, encuentras la entrada faltante y la corriges. Toda mi identidad la construí sobre esa idea. Encuentra la pieza faltante. Corrígela. Carga con la diferencia para que el total llegue a donde debe. Lo que nunca noté durante años es que llevaba las finanzas de mi familia de la misma forma, excepto que nunca llevé un libro para mí misma. Cubría un faltante y lo llamaba amor. Financiaba un costo y lo llamaba cercanía. Si me hubieran preguntado cuánto había gastado en la última década manteniendo cómodos a mis padres y la imagen de mi hermana intacta, no habría podido decirles, porque me había asegurado muy bien de nunca sumarlo. Una contadora que se niega a mirar una sola cuenta. Esa era yo. Podía conciliar el libro de cualquiera, menos mi propio valor. Me decía a mí misma que los libros de la familia no necesitaban llevarse, porque la familia no es una transacción. Es una idea hermosa de creer. También es exactamente lo que alguien te dice justo antes de entregarte la cuenta. Abrí el presupuesto de la fiesta esa noche y empecé a poner partidas, y por primera vez, una pequeña voz callada al fondo de mi cabeza hizo una pregunta que no quería oír. Preguntó quién, en todos esos años, había anotado alguna vez una partida para mí. Camille llegó al primer almuerzo de planeación 40 minutos tarde, lo cual para ella era prácticamente puntual. Entró con lentes oscuros puestos adentro, me besó el aire cerca de la mejilla, y de inmediato sacó su teléfono. Mi hermana tiene 38 años y es bella de esa forma que le toma 2 horas cada mañana. Se sentó, pidió una bebida que yo terminaría pagando, y dijo, entonces, ¿qué estamos pensando? Tiene que verse increíble. No ser increíble. Verse increíble. Esa siempre fue la diferencia entre nosotras. Su hija Hannah,
que tiene 12 años y es callada de una forma que incomoda a los adultos, se sentó a su lado dibujando en una servilleta. Mientras yo exponía las opciones del salón y los estimados de Catherine, Camille navegaba en su teléfono, escuchando a medias, diciendo de vez en cuando lindo o no, muy barato. Después volteó su teléfono y me mostró una página que ya había hecho, un álbum de fotos compartido titulado Los 40 de mamá y papá, decorado con pequeños corazones dorados. Era bonito. También estaba, noté, etiquetado con su nombre como organizadora. Lo armé para que todos puedan seguirlo, dijo, radiante. A la gente le encanta ver el proceso. Miré la pantalla y sentí algo frío deslizarse en su lugar. No había reservado nada. No había gastado $1. Pero ya había puesto su nombre en el frente, de la forma en que siempre lo hacía, y mis padres iban a ver ese nombre cada vez que abrieran su teléfono. Hannah levantó la vista de su servilleta y me observó no decir nada. Está genial, Camille, dije, porque yo era la confiable, y la gente confiable mantiene la paz. Pagué el almuerzo al salir. Camille ya se había ido a alcanzar la luz para una foto de las flores del estacionamiento. Esa noche, el frío me siguió a casa, y trajo consigo un recuerdo. Tenía 9 años, en mi propia fiesta de cumpleaños. Había un pastel de lámina con rosas amarillas, y había esperado toda la tarde por la esquina, la que tenía más betún. Cuando repartieron los platos, mi madre tomó la esquina y la puso frente a Camille, que tenía 13 años y hacía pucheros por algo. Alcancé una rebanada más pequeña, y mi madre me tomó de la muñeca. No seas codiciosa, Estrella, dijo, lo bastante fuerte para que los demás niños la oyeran. Tú no pagaste por eso. Tenía 9 años. Claro que no pagué por eso. Ninguna niña de 9 años paga por su propio pastel de cumpleaños. Pero recuerdo el calor en mi cara, la forma en que los otros niños me miraron, la lección que aterrizó tan joven que dejó de sentirse como lección y empezó a sentirse como ley. Querer cosas era codicia. Tomar una parte era tomar demasiado. Mi lugar en la mesa era condicional, y la condición era que me hiciera lo bastante pequeña para merecerlo. Aprendí a entregarle la esquina a Camille antes de que nadie tuviera que decírmelo. Aprendí a decir que no tenía hambre. Aprendí que la forma más rápida de ser amada en mi familia era no necesitar nada y proveer todo. 25 años después, estaba reservando un salón privado y eligiendo un menú. Y alguna parte de mí, la parte de 9 años, todavía creía que si daba lo suficiente, algún día me dejarían quedarme con la esquina. Sé cómo suena eso. Lo sé. Pero no se discute con una ley que aprendiste antes de saber deletrearla. Solo sigues pagándola en silencio, esperando que la deuda algún día se salde. Pero este año, decidí, sería distinto. No sé exactamente qué me pasó. Quizás fue cumplir 34 y darme cuenta de que había pasado cada cumpleaños de mi vida adulta asegurándole a otras personas que no se habían olvidado del mío. Quizás fue ver a Hannah verme a mí. Fuera lo que fuera, tomé una decisión que se sintió casi peligrosa. Este año lo haría bien, completo, sin escatimar gasto. Y este año me permitiría a mí misma ser vista haciéndolo. Reservé el salón Hearthstone en Alderbot, el salón privado más elegante del pueblo, del tipo con mantelería fina y chimenea, y un gerente que se sabe tu nombre. Puse un depósito que me revolvió el estómago y dejé mi tarjeta registrada para el saldo. Elegí el menú yo misma, cada tiempo, el asado que le encanta a mi padre, y el pastel de limón que mi madre finge que no le gusta. Ordené las flores que a ella le gustan, aunque nunca admitiría que le gustan. Y en algún punto de toda esa planeación, parada en mi cocina con una calculadora y una copa de vino, me permití imaginar el momento que había querido toda mi vida. Mi padre levantando su copa. La mano de mi madre encontrando la mía. Alguien, cualquiera, diciendo en voz alta, frente a la familia, Estrella hizo todo esto. Gracias, Estrella. Esa era toda la fantasía. No aplausos, no reembolso, solo ser nombrada. Me dije que esta vez notarían. Hasta me compré un vestido. No me había comprado algo hermoso en años, y me quedé de pie en la tienda sosteniéndolo, sintiéndome tonta y esperanzada al mismo tiempo. Les hablaré del vestido después. Por ahora, solo sepan que planeé esa fiesta como una mujer finalmente poniendo un lugar para sí misma. El problema de dejarte tener esperanza es que otras personas la huelen. En una semana, Camille se había nombrado a sí misma coanfitriona,
lo cual significaba que ella tomaba decisiones y yo absorbía el costo. Se metió primero en la lista de invitados. Yo la había construido con cuidado, familia cercana y los amigos más antiguos de mis padres, un salón cálido de gente que en verdad los conocía. Camille agregó una docena de nombres que no reconocí, mujeres de su círculo con buen cabello y bolsas mejores, gente que fotografiaría bien y no significaría nada para mi padre. Se va a ver más lleno, explicó, como si una fiesta por el matrimonio de mis padres fuera un decorado de teatro que necesitaba extras. Cada invitado nuevo era otro plato, otra copa, otra línea en la factura con mi nombre al final. Mencioné con suavidad que el salón tenía capacidad limitada. Camille lo descartó con la mano. Alderwood nos va a acomodar. Me adoran ahí. No la adoraban ahí. Nunca había ido. Pero no dije eso. Lo que noté en cambio fue la reacción de mi madre cuando Camille reportó la lista ampliada. ¡Ay, qué maravilla!, dijo Sharon, radiante hacia Camille. Siempre piensas en todo. Siempre piensas en todo, dicho a la mujer que había agregado nombres a una fiesta que no estaba pagando, frente a la mujer que había reservado el salón, elegido la comida y cubierto el depósito. Me quedé ahí sosteniendo la lista real, la de verdad, la que tenía el trabajo de verdad, y vi a mi madre entregarle el crédito a la hija que no había hecho más que encarecerlo. No dije nada. Me estaba volviendo muy buena en no decir nada. Y cada vez que me lo tragaba, tragármelo se volvía un poco más fácil y un poco más parecido a desaparecer. Había un detalle que me importaba más que el resto. Mi tía abuela Ruth, la hermana menor de mi madre, tiene 79 años y usa andadera, y se cansa en cuartos ruidosos. Quería una mesa pequeña y tranquila cerca de la chimenea, donde ella y los parientes mayores pudieran sentarse fuera del bullicio, lo bastante cerca para oír los brindis. Era algo simple. Era, en cierta forma, toda la razón por la que me gusta organizar fiestas, la oportunidad de hacer un salón donde nadie se sienta una carga. Se lo mencioné a Camille mientras finalizábamos el arreglo. Apenas levantó la vista de acomodar un centro de mesa para una foto. No vamos a desperdiciar la chimenea en los viejos, dijo. Esa es la mejor luz del salón. Ahí va la mesa de la familia. Le dije que la tía Ruth era familia. Camille me dio una mirada que había visto toda mi vida, paciente y compasiva, la mirada que le das a un niño que no entiende cómo funciona el mundo. La familia de verdad va primero, dijo. Y volvió a su centro de mesa. La familia de verdad va primero. Le di vueltas a esa frase como a una piedra. En boca de Camille, no significaba amor. Significaba jerarquía. Significaba que había un círculo interno y uno externo, y que la gente que hacía el trabajo silencioso de sostener a todos pertenecía al externo, justo al lado de los viejos e inconvenientes. Significaba que la familia era una fotografía, y que algunos estábamos destinados a estar en ella, y otros a sostener la cámara. De todos modos le di a la tía Ruth la mesa de la chimenea en el arreglo final, a lápiz. Debí saber que Camille traería un borrador. Quizás se pregunten por qué no dije algo. ¿Por qué no planté los pies y exigí reconocimiento o dividir los costos o le dije a mi madre exactamente cuánto le estaba costando su fiesta de 40 años a la hija a la que ignoraba? Quiero que sepan que lo intenté una vez, años atrás. Fue algo más pequeño, una festividad que yo había organizado y pagado. Después, pregunté con suavidad si podíamos compartir el gasto de ahí en adelante, o al menos turnarnos. No estaba enojada. Llevé números porque los números son seguros. La cara de mi madre cambió como el clima. Se puso una mano en el pecho y dijo que sentía el corazón acelerado, que no podía creer que yo estuviera llevando la cuenta, que después de todo lo que había hecho criándome, yo la regatearía en su propia mesa. En una hora, Camille había llamado para decirme que había alterado tanto a mamá que había tenido que acostarse, y que si de verdad necesitaba hacer todo sobre el dinero. Para el final del día, yo era la villana. Había aprendido el precio de pedir, y el precio era demasiado alto. Así que dejé de pedir. Quiero ser clara, porque sé cómo se ve desde afuera. Vi el patrón. No era ciega a él. Puse el límite, y el límite se convirtió en evidencia de mi crueldad, y toda la familia cerró filas contra mí hasta que lo retiré solo para que el dolor parara. Eso no es estupidez. Eso es un sistema. Y está diseñado para que la persona que lo nombra pierda. Así que este año no pedí, solo pagué. Me dije que eso era madurez, elegir la paz por encima del orgullo. Pero la paz que compras cada año no es paz.
Es un recibo. Y los recibos, pronto recordaría, se pueden cancelar. A 2 semanas, el presupuesto que había construido con tanto cuidado empezó a ceder bajo las adiciones de Camille. Quería una torre de champán porque se fotografiaría hermosa. Quería flores mejoradas, más altas, más dramáticas. Quería un segundo bar. Cada idea llegaba como anuncio, nunca como pregunta. Y cada anuncio aterrizaba en mi tarjeta. Llamé a Alderwood para ajustar el pedido, y ahí fue cuando hablé por primera vez con el gerente, Daniel. Era calmado y preciso, de la forma en que reconozco a la gente que vive dentro de los detalles. Confirmó el depósito, el saldo, la tarjeta registrada. Solo para que lo sepa, señorita Doyle, dijo, para un evento privado de este tamaño, guardamos la tarjeta de la parte que reserva y cobramos el saldo final al cierre de la noche, a menos que usted nos instruya de otra forma. Le dije que estaba bien. Yo era la parte que reservaba. Siempre era la parte que reservaba. Colgué y miré el total acumulado, y había subido más allá de un número que me habría asustado si me hubiera permitido sentirlo. No me lo permití. Moví dinero entre cuentas como siempre lo hacía, en silencio, con competencia, cargando la diferencia. Camille publicó una foto de una copa de champán ese día con la leyenda, preparando algo mágico para la gente que me hizo. La gente que la hizo a ella. Ni una palabra sobre la persona que pagaba por la magia. Me quedé mirando esa publicación un largo rato, y sentí empezar la vieja lucha en mi pecho, la parte de mí que quería corregir el registro, y la parte más vieja y fuerte, entrenada desde los 9 años, para tragárselo y sonreír. Tragármelo estaba ganando, pero cada vez costaba más respirar alrededor de eso. La publicación que finalmente me llegó salió un domingo. Camille había escrito una leyenda entera, larga y amorosa, sobre una foto en blanco y negro de nuestros padres de décadas atrás. Planear los 40 de mamá y papá ha sido un trabajo de amor, decía. Cada detalle, cada flor, cada vela, elegido con todo mi corazón. Esto es lo que significa la familia para mí. Debajo, los comentarios florecieron. ¡Qué hija tan maravillosa! Tus padres tienen tanta suerte. De tal palo, tal astilla. Como 60 personas diciéndole a mi hermana que era una santa por un trabajo que no había hecho, un dinero que no había gastado, una fiesta que solo había vuelto más cara. Y ahí, en las fotos etiquetadas, estaba yo, listada como invitada, no como anfitriona, una invitada en el evento que estaba financiando. Me senté en mi sofá y leí cada comentario 2 veces. Y sentí algo para lo que no tenía una palabra limpia. No era del todo enojo. El enojo habría sido más fácil. Era más cercano al duelo. El duelo específico de ver a alguien aceptar agradecimientos que iban dirigidos a ti, y darte cuenta de que el error nunca se iba a corregir, porque todos preferían la versión donde Camille era maravillosa. Mi madre también había comentado. Mi niña, tan orgullosa de ti. Mi niña. Leí ese comentario más de 2 veces. Tenía el teléfono en la mano. Podría haber escrito la verdad ahí mismo, calmada y objetiva, de la forma en que concilio un libro contable. Hasta empecé. Mis pulgares encontraron las palabras. Y después pensé en la mano de mi madre en su pecho, en volver a ser la villana, en arruinar el aniversario de mis padres con la fealdad de la verdad. Así que lo borré. Puse el teléfono boca abajo sobre el cojín y me senté en el silencio, financiando un trabajo de amor que en papel, y en cada corazón de esa sección de comentarios, le pertenecía a alguien más. Casi dije algo una docena de veces esa semana. Escribía un mensaje para Camille, razonable y cálido, pidiéndole que quizás mencionara que yo había ayudado un poco, solo para que la familia lo supiera. Después me imaginaba su respuesta. Estás haciendo esto sobre ti. Es el día de mamá y papá. ¿Por qué siempre necesitas crédito? Y lo borraba. Porque no estaba del todo equivocada, ¿o sí? Era el día de mamá y papá. Querer ser nombrada, bajo esa mala luz, siempre parecía convertirse un poco en codicia, gracias a Camille. No seas codiciosa, estrella. Tú no pagaste por eso. La vieja ley todavía haciendo su trabajo 25 años después, todavía traduciendo mi deseo más básico de ser reconocida en un defecto de carácter. Así que mantuve la paz. Y aquí está lo que entiendo ahora, que no entendía entonces. Mantener la paz nunca fue gratis. Yo la estaba pagando, de la misma forma en que pagaba por todo, en una moneda que nadie más podía ver.
Cada frase tragada era un retiro de una cuenta que no sabía que tenía, la cuenta donde una persona guarda su sentido de ser real. Llevaba años en sobregiro. Simplemente no había revisado el saldo, porque era una contadora que se negaba a abrir su propia cuenta. Y algunas cuentas, una vez que finalmente las abres, te muestran un número que cambia toda tu vida. Todavía no estaba lista para mirar, pero la fiesta se acercaba. Y algunos libros no te dejan mantenerlos cerrados. Algunos libros caminan directo hacia ti en una mesa de buffet, frente a todos los que conoces, y exigen ser leídos en voz alta. Al mío le quedaban 2 semanas. Las pasé de la forma en que pasaba todo, en silencio, pagando con cuidado. La única persona que pareció verme con claridad todo ese mes tenía 12 años. Hannah vino con Camille a dejar unas decoraciones en mi oficina. Y mientras su madre contestaba una llamada en el pasillo, Hannah se quedó junto a mi escritorio, mirando la carpeta donde guardaba los planes. Tiene los ojos oscuros de su abuela y nada de su filo. Tía Liv dijo, con esa forma cuidadosa en que los niños hacen las preguntas que los adultos acordaron no hacer. ¿Cómo es que tú haces todo el trabajo, pero mamá publica todas las fotos? Me reí. La risa reflejo que usas para suavizar una pregunta difícil. Ay, así es como nos lo repartimos, cariño, dije. Tu mamá es buena para las partes bonitas. Yo soy buena para las partes aburridas. Hannah no se rió. Miró la carpeta, las hojas de cálculo, los recibos, y el plano de asientos con mi letra. Y después me miró con una expresión demasiado vieja para su cara. Las partes aburridas son las reales, dijo. Entonces la voz de Camille llegó desde el pasillo, y Hannah volvió a callarse, como siempre hacía cerca de su madre, doblándose hacia adentro. Pero ya lo había dicho. Las partes aburridas son las reales. Una niña de 12 años había mirado a mi familia durante 30 segundos y entendido algo que los adultos habían pasado décadas rechazando entender. Pensé en eso todo el camino a casa. Pensé en lo que le hace a una niña crecer viendo a una mujer recibir las gracias por el amor de otra mujer. Pensé en qué lección estaba aprendiendo Hannah, y de quién, y si alguien le iba a enseñar una distinta. Todavía no lo sabía, pero esa pregunta, más que mi propio orgullo, iba a decidir lo que hice en esa fiesta. Déjenme hablarles del vestido ahora, porque importa más de lo que debería. 3 días antes de la fiesta, entré a una boutique frente a la que había pasado durante años y nunca había entrado. Del tipo de lugar donde una vendedora te trae agua y no revolotea a tu alrededor. No me había comprado algo hermoso desde que no podía recordar cuándo. Siempre encontraba una razón, muy caro, muy poco práctico, guárdalo para alguien que de verdad va a ser visto. Pero entré ese día con un propósito extraño y firme, y pedí algo rojo. No Borgoña, no un vino discreto. Rojo. El color que no puedes ignorar, el color que se niega a disculparse. La vendedora me trajo 3, y el segundo me quedó como si me hubiera estado esperando. Me quedé frente al espejo con ese vestido rojo, y casi no reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. Se veía como alguien que ocupaba espacio a propósito. Se veía como alguien que, por una vez, podría llenar su propio plato. Lo compré sin revisar el precio, lo cual para mí era prácticamente una revolución, y lo cargué a casa en su larga bolsa como algo vivo. Esa noche lo colgué en la puerta de mi closet y me paré frente a él y practiqué. No un discurso. No quería una escena. Solo practiqué decir en voz alta, a un cuarto vacío, gracias a todos por venir. El tipo de cosa simple que a una anfitriona se le permite decir. Quería poder pararme al frente de ese salón y decirlo, y quererlo decir, y por una noche ser visible. Rojo, porque por una vez quería ser imposible de ignorar. No sabía, colgando ese vestido en la puerta, que se convertiría en lo único que alguien recordaría de esa noche. La mujer del vestido rojo. Así me llamó él. Pero me estoy adelantando. 2 días antes de la fiesta, hicimos un recorrido en Aldergot, y ahí fue donde Camille encontró mis marcas a lápiz y trajo su borrador. Daniel nos llevó al salón Hartstone para confirmar el arreglo, y era hermoso, exactamente como lo había imaginado. La chimenea cálida, la mesa larga vestida en crema, la mesa pequeña acomodada acogedoramente junto al hogar para la tía Ruth y los parientes mayores. Camille entró, echó un vistazo, y negó con la cabeza. No, esto está todo mal, dijo. Tomó el plano impreso y empezó a reacomodarlo en voz alta, moviendo la mesa principal hacia la luz de la chimenea,
empujando la mesa pequeña hacia la puerta de servicio cerca de la cocina, donde estaba el ruido. La mesa de la familia va aquí, en la buena luz, dijo. Mamá y papá, yo y los niños, al frente y al centro. Le pregunté dónde me sentaría yo. Camille consultó el plano que estaba inventando en tiempo real. Puedes flotar, dijo, generosa como una reina. Eres tan buena asegurándote de que todos estén atendidos. En realidad no necesitas un asiento. No necesito un asiento. En la fiesta que yo estaba pagando. Mi madre, que había venido con nosotras, asintió al arreglo de Camille como si fuera evangelio. Eso es perfecto, Camille. Tienes tan buen ojo. Daniel, de pie tranquilamente junto a la puerta, capturó mi expresión por un segundo, y algo en su cara lo registró, la discreción profesional de un hombre que ha visto a muchas familias rebelarse en sus comedores. No dijo nada. Yo tampoco. Dejé que Camille dibujara su plano, con mis padres y mi hermana brillando a la luz del fuego, y los viejos junto a la puerta de la cocina, y yo en ningún lugar en absoluto. Había reservado un salón donde no tenía silla. Esa noche, finalmente hice lo que a una contadora nunca se le supone que evite. Abrí la cuenta que había mantenido cerrada. Me senté en mi mesa de cocina y sumé todo. No solo la fiesta, sino los años, las festividades que había organizado, las reparaciones que había cubierto, los viajes que había financiado, los regalos que había comprado y dejado que mis padres presentaran como suyos. Los 1000 subsidios silenciosos que habían mantenido cómoda a mi familia y brillante a mi hermana. Lo puse todo en una columna, y me obligué a mirar el total. No les diré el número. Basta con decir que era el precio de una casa. Durante más de una década había pagado en silencio una casa, y no era dueña de un solo cuarto en mi propia familia. Me quedé con eso. No lloré y no me enfurecí. Solo lo miré de la forma en que miro cualquier cuenta que finalmente se ha conciliado. Y entendí algo con la claridad fría de la aritmética. Había estado tratando de comprar algo que no está a la venta. No puedes comprar un lugar en una mesa. No puedes financiar tu entrada al amor. Cada dólar que había gastado tratando de ganarme mi asiento solo les había enseñado que mi asiento era opcional. Porque, miren, la fiesta continúa igual de bien, esté yo sentada o no. Podía conciliar los libros de cualquiera menos mi propio valor. Me había puesto precio en cero y después me había enfurecido de que la familia estuviera de acuerdo. La fiesta era en 2 días. Todavía pensaba ir. Todavía pensaba sonreír, hacerla hermosa, darles a mis padres su noche. Pero algo había cambiado en mí, silencioso y estructural, de la forma en que cambia un cimiento. Finalmente había abierto la cuenta, y no puedes dejar de ver un número una vez que lo has leído. El día antes de la fiesta, la tía Ruth me llamó. Es la única de la familia que llama solo para hablar, y su voz ahora es delgada, pero su mente es una navaja. Estrella, dijo, quiero decirte algo, y quiero que de verdad lo oigas. Le dije que estaba escuchando. Tu madre ha pasado toda su vida arreglando el cuarto para que Camille atrape la luz, dijo. Me lo hizo a mí también, con nuestra propia madre. Siempre hay una hija que sostiene la charola y una hija que sale fotografiada sosteniéndola. Yo sostuve la charola durante 40 años. Cariño, conozco el dolor en tu espalda. Me senté. No sabía eso de ella. Aquí está mi advertencia, siguió Ruth. Se han acostumbrado tanto a que tú cargues con todo que dejaron de verte cargarlo. Y una familia que deja de verte, tarde o temprano, siempre hace mal sus cuentas. Se olvidan de contarte. Y entonces, un día, se llevarán una gran sorpresa al descubrir cuánto valías. Hacer mal sus cuentas, le pregunté qué quería decir exactamente. Solo se rió suavemente, un poco triste. Lo vas a saber cuando pase, dijo. Y cuando pase, Estrella, no te atrevas a volver a levantar la charola. Suéltala, y déjalos oír cómo golpea el piso. No la entendí del todo entonces. Pensé que hablaba de la forma general en que hablan las mujeres mayores, en proverbios y advertencias. No sabía que estaba describiendo casi exactamente lo que iba a pasar la noche siguiente, en un salón iluminado por velas que yo había pagado, cuando mi madre abriría la boca y haría sus cuentas tan mal que toda la familia finalmente, por fin, se vería obligada a contar. La noche de la fiesta, el salón Hearthstone se veía como algo salido de la fantasía que había construido en mi cocina. La luz de las velas se movía en las paredes.
Las flores que mi madre nunca admitiría que ama estaban erguidas en cada mesa. La chimenea brillaba, y la mesa larga relucía con la mantelería crema y la porcelana buena, y todo el salón olía al asado que mi padre había amado durante 40 años. Era, sin exagerar, perfecto, y cada pieza de eso existía porque yo lo había elegido y pagado. Llegué temprano en mi vestido rojo. Revisé los lugares en la mesa, confirmé el horario con la cocina, le di propina a la chica del guardarropa, y me aseguré de que la andadera de la tía Ruth tuviera un camino despejado, aunque su mesa había sido desterrada cerca de la puerta de servicio. Después empezaron a llegar los invitados, y Camille llegó con ellos, radiante en plata, posicionándose en la puerta como la anfitriona que había decidido ser. Bienvenidos, bienvenidos, le cantaba a los amigos de mis padres, aceptando sus cumplidos sobre el hermoso salón. ¿No está precioso? Queríamos que todo fuera perfecto para mamá y papá. Estaba de pie en un salón que no había pagado, saludando invitados que yo había alimentado, tomando crédito en tiempo real, a 1 metro de mi cara, y lo hacía tan fluidamente que ni una sola persona lo cuestionó. ¿Por qué lo harían? Parecía el papel. Me quedé a un lado, en mi vestido rojo imposible de ignorar, y vi cómo la fiesta que yo había construido recibía a su anfitriona, y no era yo. Durante 1 hora más, me dije que no importaba. El salón era hermoso. Mis padres estaban felices. ¿No era ese todo el punto? Casi me lo creí. Después llegó mi madre, y la noche empezó su giro hacia lo que nunca podría deshacer. Los brindis llegaron antes de la cena, mientras el champán que Camille había insistido todavía estaba frío. Mi padre se levantó primero, dulce y breve, agradeciendo a todos por venir. Después Camille se levantó, golpeando su copa con una uña manicurada, y el salón se volvió hacia ella como flores hacia el sol. Fue buena, se lo doy. Contó una historia sobre la foto de bodas de nuestros padres. Sacó una risa. Sacó una lágrima. Y entonces dijo la cosa. Cuando decidí organizar esta fiesta para mamá y papá, empezó, y mi estómago cayó a través del piso. Quería que cada detalle dijera cuánto significan para nosotros. Así que planeé todo, cada flor, cada vela, este hermoso salón, porque eso es lo que haces por la gente que te hizo quien eres. Aplausos. Cálidos, genuinos. 60 personas aplaudiendo el amor de mi hermana. Mi madre se llevó la mano al corazón, ojos brillantes, y dijo, lo bastante fuerte para que se oyera, Camille siempre cuida de esta familia. Siempre lo ha hecho. Mi padre asintió. Nuestra Camille. ¿Qué haríamos sin ella? Me quedé al borde de la luz del fuego, en mi vestido rojo, y vi a toda mi familia y a todos sus amigos agradecerle a la hija equivocada, en voz alta, en el salón que yo había pagado. Y sentí que la última parte suave de mí se quedaba muy quieta. Ni una persona me miró. Ni una persona dijo mi nombre. Había construido toda la noche como una ofrenda, esperando que este año finalmente me vieran, y en cambio me tocó pararme en las sombras y verlos entregarle a mi hermana el crédito como una corona. Hannah, sentada en la mesa de la familia, en la buena luz, no estaba aplaudiendo. Me estaba mirando a mí, y su cara era lo único verdadero en ese salón. Anunciaron la cena, y los invitados se movieron hacia el largo buffet que yo había diseñado, el asado y las guarniciones y el pastel de limón esperando al final. No había comido en todo el día. Había estado demasiado ocupada asegurándome de que todos los demás pudieran. Así que tomé un plato blanco ordinario, y entré a la fila como cualquier persona en una fiesta, y alcancé la comida que yo había comprado. Fue entonces cuando la voz de mi madre cortó a través del salón. Estrella, filosa, resonante, la voz que había usado conmigo desde que tenía 9 años. Las cabezas voltearon. Estaba mirando mi plato con una expresión de leve desagrado, como si hubiera alcanzado algo que no era mío. No llenes tu plato, dijo, y sonrió esa sonrisa delgada que había gobernado toda mi vida. Tú no pagaste por esto. Deja que los invitados vayan primero. El salón se quedó en ese terrible silencio de cena donde todos oyen y todos fingen que no. Un par de amigas de Camille se rieron, pequeño e incierto. Mi madre volvió a su conversación, el asunto resuelto. Y Camille, a su lado, sonrió hacia su propio plato lleno y murmuró lo bastante fuerte. La familia de verdad va primero, Lip. Ahí estaba, las dos, en el espacio de 1 minuto. Tú no pagaste por esto. La familia de verdad va primero. Dicho a la mujer cuya tarjeta estaba, en ese mismo momento,
registrada en la recepción, sosteniendo toda la noche. Me quedé en la fila del buffet con mi plato blanco vacío, y 25 años colapsaron en un solo punto de claridad perfecta. Si tan solo supieran quién había pagado cada bocado en ese salón. Pero no lo sabían. Y en ese silencio, entendí que nunca, jamás, lo iban a descubrir por sí solos. Iba a tener que mostrárselos. Lo que pasó después tomó unos 90 segundos, y fueron los 90 segundos más silenciosos de mi vida. No tiré el plato. No lloré. Y no grité el nombre de mi madre a través del salón. Solo me quedé ahí sosteniendo el plato vacío. Y me permití, por fin, sentir todo el peso de eso. Todo. La esquina a los 9 años, y el asiento que no tuve a los 34, y la columna del tamaño de una casa de todo lo que había pagado para que me trataran como servicio en mi propio evento. Y esto es lo que me sorprendió. No me sentí pequeña. Por primera vez en mi vida, parada ahí, humillada frente a todos los que conocía, no me sentí pequeña. Me sentí terminada. Es un sentimiento completamente distinto. Pequeña es algo que te pasa. Terminada es algo que decides. Miré alrededor del salón despacio, de la forma en que haces un inventario final. Mi padre sin encontrarse con mis ojos. Mi madre ya riéndose de otra cosa. Camille brillando en la cabecera, en la luz que había robado. Y la tía Ruth, allá lejos junto a la puerta de servicio, observándome con una expresión que era casi un desafío. Suéltala, y déjalos oír cómo golpea el piso. La entendí ahora, por completo. Había pasado toda mi vida tratando de ganarme un lugar en una mesa, pagando por la mesa, y la aritmética finalmente se había resuelto en algo tan simple que podría haber llorado por lo mucho que me tomó. No puedes comprar lo que nunca estuvo en venta, y deberías dejar de intentarlo esta noche, ahora mismo, en este vestido, frente a todos. Puse el plato vacío en el borde del buffet, con suavidad. No necesitaba azotarlo. Ya sabía lo que iba a hacer. La aritmética es simple, una vez que finalmente te permites hacerla. Durante años había corrido la misma ecuación, una y otra vez, esperando una respuesta distinta. Si doy más, seré amada. Si pago más, perteneceré. Si me hago lo bastante útil, lo bastante indispensable, finalmente me van a ver y me van a jalar hacia la luz. Y cada año, la ecuación devolvía el mismo resultado, el que me había negado a aceptar. No cuadra. Nunca cuadró. No puedes sumar tu camino a un asiento en una mesa que ya decidió que eres personal de servicio. Todos esos años pensé que estaba invirtiendo en una familia. Estaba subsidiando una jerarquía, pagando cada vez por el privilegio de que me dijeran que no contaba. Parada ahí, a la luz de las velas, hice el único cálculo que nunca me había permitido. Pregunté qué pasaría si simplemente paraba. No gritar, no exponer, no hacer una escena digna de los dramas de Camille. Solo parar. Dejar de cargar la charola. Dejar de cubrir la diferencia. Dejar de financiar la hermosa mentira de que mi hermana amaba a esta familia más que la mujer que en silencio se estaba quebrando financieramente para mantenerla unida. La respuesta llegó limpia, callada y absoluta. Si paraba, todo tendría que sostenerse por sí solo, y no podría, porque nunca lo había hecho. Tenía una tarjeta registrada en la recepción. Tenía un gerente llamado Daniel que me había dicho precisamente que la parte que reservaba podía instruirlo de otra forma. Tenía un teléfono en la pequeña bolsa roja que hacía juego con mi vestido imposible. Y tenía, por primera vez en 34 años, absolutamente nada más que probar. Miré una vez más a Hannah. Todavía observaba. Decidí en ese momento qué quería que viera. Me volví hacia la puerta. Camille me alcanzó antes de que llegara al guardarropa. Había visto algo cambiar en mi cara, y mi hermana tiene el instinto de un depredador para el momento exacto en que su control podría resbalar. Cruzó el salón rápido y me tomó del codo, dirigiéndome hacia la pared, bajando la voz al registro dulce y urgente que usa cuando teme una escena. No, dijo, sonriendo para el salón mientras sus ojos me taladraban. Lo que sea que estés pensando, estrella, no. Esta noche no. Es la noche de mamá y papá. No te atrevas a hacerlo sobre ti. Y por un segundo parpadeante, lo vi. Su mano en mi codo temblaba. Mi hermana serena y brillante, que nunca en su vida había cargado una charola, tenía miedo, porque alguna parte animal de ella entendía que toda la hermosa estructura sobre la que estaba parada la sostenía yo,
y que yo acababa de decidir, en algún lugar detrás de mis ojos calmados, dejar de sostenerla. Tenía terror de convertirse en la que paga. Había pasado toda su vida actuando a la perfección porque en nuestra familia la alternativa era convertirse en mí, y preferiría haber muerto. Casi sentí lástima por ella. Casi. No voy a hacer una escena, Camille, dije. Y lo dije en serio. Y vi el alivio aterrizar en su cara justo antes de terminar la frase. Solo me voy a ir a casa. Su agarre se soltó con alivio. Pensó que había ganado. Pensó que estaba haciendo lo que siempre hacía, doblarme, desaparecer, mantener la paz. Soltó mi codo y se volvió hacia sus invitados con una sonrisa de anfitriona. Sobre su hombro, en la mesa de la familia, Hannah observaba para aprender qué hace una mujer cuando le dicen, frente a todos, que no cuenta. Así que se lo mostré. Caminé hacia el guardarropa al fondo del salón, sin apuro, y bajé mi abrigo. Mis manos estaban firmes. Eso fue lo que más me sorprendió, que tan firmes estaban mis manos después de toda una vida temblando cada vez que me atrevía a querer algo. Me puse el abrigo sobre el vestido rojo y saqué mi teléfono de mi pequeña bolsa roja. Este era el momento. Quiero ser honesta sobre eso, porque no fue un momento de triunfo. Fue una decisión, y tuvo un precio. Y pagué el precio con los ojos abiertos.